Buenas tardes. En esta hora queremos reflexionar la importancia que tiene un hijo de Dios, un conocedor de las Escrituras ante los eventos que han de ocurrir o de acontecer en este mundo. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites analizar parte de la historia y comprender la importancia que tiene cada hijo tuyo como individuo o como pueblo, y que tú le amas tanto y nos amas tanto que nos dejas ver tu gloria y tu poder. Guíanos mediante a tu Espíritu Santo en la comprensión de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante o impresionante que cuando Dios decidió, después de varios esfuerzos donde sus ángeles estaban involucrados en poder salvar al mundo antediluviano, pero fue imposible en ese momento que más personas creyeran el mensaje de Dios y le creyeran a Moisés. Porque el ser humano a veces se cree más astuto e inteligente que Dios. A veces hace alarde de sus conocimientos. Y lo que Dios está buscando es hombres y mujeres con un corazón contrito y humillado. Y predicó Noé 120 años y finalmente el pueblo no creyó. Entró una semana más, Dios cerró el arca y la gente seguía en su misma condición, burlándose de Moisés y su familia. 7 días. El sábado, Dios le dijo a Noé: hoy vamos a celebrar el sábado en alta mar. Y empezó a llover, la catarata del cielo se abrieron y caía agua del cielo a la tierra como que si lo estuviesen echando en baldes. Y así sucesivamente, cada sábado guardaban el día del Señor. Dios, Jesús y los ángeles venían para estar con Noé. Dios nunca hizo nada sin antes darle todas las oportunidades posibles, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios le duele que sus hijos caminen a la deriva, caminen sin un lugar fijo donde llegar. Y así, después de 120 años y la semana adicional, Dios dejó caer el diluvio. Pero no lo hizo antes, primero, porque habían 8 personas justas. Y Dios es el juez de toda la tierra. Y como Él es el juez, Él decide qué es lo que va a hacer. Todos conocemos la historia
de Noé. Finalmente, viene la historia triste y lamentable de otro pueblo, también hijos de Dios, pero rebelde, habían decidido no hacer la voluntad de Dios. En los días de Sodoma y de Gomorra, Dios decide, pero sin antes dar el último mensaje de misericordia. Mientras Dios habla con Abraham y mientras comen, dice la Biblia que Dios comió con Abraham y que los ángeles comieron con Abraham, que Abraham mandó a escoger, o él mismo escogió el mejor becerro, lo prepararon porque tenía que comer con su amigo Dios. Abraham era amigo de Dios y como él era amigo de Dios, estaban comiendo mientras que Dios le estaba comentando lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Iba a destruir con fuego. Le había indicado, Abraham había escuchado, pero ¿qué pasaba? Allí en Sodoma y en Gomorra vivía el justo Lot, luchando contra la corriente, tratando de salvar a su familia de la corrupción que había en ese lugar. Esas dos ciudades corruptas, donde no respetaban ninguna institución, no respetaban la institución del matrimonio. Cuando querían a una dama, la tomaban. Y cuando querían a una virgen, la tomaban. Los mandamientos no tenían valor. Era una ciudad. Sálvese quien pueda. Y Lot, dice el apóstol Pedro, que afligía todos los días su alma delante de Jehová. La Biblia le llama el justo Lot, pero su esposa ya había estado carcomida de la corrupción que había en ese lugar, pero por Job eran considerados justos, y los ángeles del cielo, del tercer cielo, llegan a esta tierra junto con Dios el Padre para dar el último mensaje de amonestación a esas dos ciudades corrompidas de Sodoma y de Gomorra. Querido amigo, la Biblia dice, joven fui y envejecido. Y también dice la palabra de Dios, con qué limpiará el joven su camino. Y nada de eso era la práctica de los que vivían en Sodoma y en Gomorra. La ciudad de Sodoma y Gomorra eran prácticamente una escuela de pecado. Era una escuela de maldad. Era la escuela de violencia. Todos los días se escuchaba asalto, violencia, robo, muerte, transgresión de la ley. Allí nadie respetaba nada. Pero Dios tenía al justo Lot,
que era sobrino de Abraham. Y Abraham viene y habla con Abraham para decirle lo que él iba a hacer con esas corruptas ciudades. Finalmente, los ángeles llegaron y la Biblia dice lo siguiente. En el capítulo 19 y el versículo 24 de la Biblia de las Américas. Entonces el Señor, Dios Todopoderoso, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor de los cielos. Cuando la copa de la ira de Dios fue llena, Él hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Mis estimados hermanos, lo sacaron los ángeles. Porque muchos de nosotros, los ángeles tienen que sacarnos, tienen que darnos la mano para poder entender la maldad, la corrupción que existe en X lugar. Es por eso que el Señor está llamando a cada quien, indicándole que la vida en la ciudad para nuestros hijos y aún para nosotros los viejos no es el lugar apropiado o adecuado para vivir. Mientras que Abraham permanecía en el campo haciendo una familia con sus siervos, no corría ningún peligro, aunque la tentación está en todos los lugares. Pero en Sodoma y Gomorra estaba a la vista. Y entonces, mis hermanos, cuando Dios, que es paciente y misericordioso, la copa de la ira de Dios que ha sido vaciada, cuando ya es llena, entonces será vaciada sobre este mundo como fue vaciada en la época de Sodoma y Gomorra y los consumió a todos. Totalmente. Solamente Lot y sus hijas salieron, porque aunque su esposa no murió con el fuego, también murió convertida en una estatua de sal. ¿Te das cuenta la importancia y lo importante que eres tú y yo en las decisiones que Dios hace, aunque Él sea el juez de toda la tierra? Si nosotros cada día afligimos nuestras almas a Dios, pero no nos quedamos en ese lugar donde nos compromete nuestra fe, nuestra entrega, nuestro tiempo, podemos llegar a ese lugar y repartir folletos y predicar, pero la Biblia da ejemplos de que no es bueno vivir en esos lugares. ¿Cuántas familias se han extraviado? La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa
pero las cosas que Dios promete son eternas. No améis los deseos de los ojos, ni las cosas que son bonitas, que son atractivas y que son de multicolores. Es mejor, hermano y hermana, vivir no cómodamente como hubiese podido vivir en la ciudad y comprometer tu fe, tu entrega, cuando ya nadie cree en ti, porque es triste que en la época de Noé solo 8 se salvaron y en la época de Lot solamente 3 salieron y una se convirtió en estatua de sal. No estuvo dispuesta a hacer un compromiso con Dios, a hacer un pacto con Dios. Y el Señor en esta hora está contemplando desde el alto cielo a esta tierra y está viendo las decisiones que cada país y presidente de república está tomando, que son una abierta rebelión contra Dios, y pronto descenderá fuego del cielo y exterminará y purificará esta tierra donde tú y yo estaremos en ese día, en ese momento. El Señor quiere que nosotros, en una forma decidida, corramos por fe y con fe a los pies de Cristo Jesús. Y mientras tienes vida, mientras tienes fuerza, mientras puedes todavía comunicar, ahora por este medio, YouTube, WhatsApp, Facebook, comunica el mensaje. El Espíritu Santo tomará tu palabra, como la Biblia dice, que echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. En esta hora, en una mezcla de tristeza y de alegría por la promesa que el Señor me ofrece, que nos ofrece, cuando pienso en todos mis familiares, cuando pienso en mis amigos, cuando pienso en mis amigos que cada fin de semana, en vez de estar con su familia, están con sus amigos, supuestamente celebrando, pero tristemente cada día están endureciendo su corazón. Es nuestro deber enseñar al mundo y a nuestros amigos y vecinos, junto con nuestros familiares, cómo es que se vive salvo aquí y cómo se vivirá salvo en el reino de los cielos. No hay nada mejor que lo que el Señor nos ofrece, que en vez de fuego y azufre, el Señor nos ofrece vida y vida en abundancia. Amigo, amiga, estás a tiempo, todavía hay tiempo, todavía Dios no ha llegado, ni sus ángeles vienen con una orden de que sal, porque voy a hacer descender fuego y azufre del cielo. Y tú y yo debemos estar en ese lugar seguro, la Canaán celestial, cuando Dios haga nueva todas las cosas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
glorificado y alabado sea tu nombre, hoy y por los siglos de los siglos. En esta hora, este mensaje va a llegar a cientos y cientos de personas. Permite, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Entrego mi corazón, entrego mi voz, entrego mi salud, entrego mi enfermedad, entrego mi vida, porque tú eres el juez de toda la tierra. Gracias, Señor, porque nos escuchas, y gracias porque nos contestas, y también gracias porque nos perdonas. En el nombre santo de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.